Hoy en Las Voces del Limbo entrevistaremos a Rafa Pozo. Hola, este grupo me pidió que le contestase unas preguntas. La primera pregunta, la verdad es que no me acuerdo, pero tengo aquí un guión. Me presento, soy una persona sorda, de nacimiento. No hay más sordos en mi familia, pero a los 19 meses se dan cuenta que tengo una sordera. No se sabe muy bien el motivo. Los médicos piensan que es por mis padres, por su genética, ya que los dos no tenían el mismo tipo de sangre, pudiera influir de alguna manera en el hecho de que me hubiera quedado sordo. Tengo hermanos, todos son oyentes. La comunicación en mi familia nunca ha sido en lengua de signos, siempre ha sido de manera oral. Eso hizo que yo siempre estuviese un poco perdido. A los 5 años me voy a un colegio específico de personas sordas, internado, y solamente volví a Galicia en verano, en Semana Santa y en Navidad. Estuve en este colegio desde los 5 a los 13 años y allí descubrí muchísimas cosas, como por ejemplo mi condición de persona sorda, mi identidad, la lengua con la que yo me podía comunicar. Entendía el mundo mucho mejor, porque los mayores sordos me transmitían esa información y yo los tenía como referentes, como modelos lingüísticos y de conducta, y fui aprendiendo muchísimo de todos ellos. A los 13 años vuelvo a mi pueblo, a un colegio privado de integración, donde todos mis compañeros y compañeras eran oyentes. Yo era el único sordo, pero bueno. Yo estuve contento porque tenía cerca a mi familia, a mi pueblo, que me encanta, y la educación que recibía no era del todo muy correcta, pero sí que es verdad que eran muy exigentes conmigo, sobre todo a nivel de lectoescritura, y que tenía que parecerme a nivel de condiciones a mis compañeros oyentes, y eso hizo que yo me esforzara mucho. ¿Cómo llegué a ser profesor? Pues poco a poco. Acabé COU y de ahí voy a la Universidad de Santiago. Para mí, una época muy complicada y difícil, muy dura, pero a la vez bonita. Bonita porque conocí a muchísima gente nueva, porque empecé a vivir fuera de casa. Mis relaciones sociales eran nuevas. Tuve amigos nuevos, contactos, experiencias vitales, personales. Eso me enriqueció muchísimo, pero a nivel educativo fue todo muy negativo, porque en aquella época no había intérpretes y los docentes eran un poco puntillosos y me exigían mucho. Por lo tanto, los profesores lo que buscaban siempre era una exigencia en relación a mis limitaciones. Nunca se fijaban en mis capacidades y en mis obstáculos y barreras. Lo dejé en 3 ocasiones, pero, finalmente, acabé consiguiendo el título. La siguiente pregunta está relacionada con mi trabajo y mi entorno laboral en el instituto, donde todos mis compañeros son oyentes. La verdad es que al principio no fue difícil, porque yo empecé a trabajar al mismo tiempo que otros compañeros y compañeras que sabían lengua de signos. Llegamos a ser 7 profesores, aunque finalmente nos quedamos en 5. La comunicación era mínima con el resto de compañeros docentes, ya que tampoco es que tuviese mucho contacto con ellos. Pero sí que es verdad que ellos poco a poco se han ido dando cuenta de mi condición de persona sorda. Además, al mismo tiempo, en el instituto comenzó a haber alumnado sordo, entonces eso hizo que el resto de profesores, día a día, se fueran dando cuenta de las dificultades de ese alumno sordo o alumnos sordos, y por lo tanto se acordaron de mí, y tuvieran en cuenta que tienen un compañero sordo. En el instituto también contamos con intérpretes, eso me hace ser independiente, tener una buena relación con el entorno y con los que no conocen la lengua de signos. La verdad es que mantenemos las distancias, solo un mínimo de cortesía y educación. También hay que darse cuenta que nuestro centro es un centro muy grande. Hay Esperad, que no he visto bien el número. Hay como 113 profesores, y cada año muchos de ellos rotan y cambian. No muchos, pero sí un porcentaje, y acordarme de todos es prácticamente imposible. Hola, me falta deciros una cosa. Yo cuando empecé a trabajar en el Instituto de Monte Alto, ¿qué es lo que veían en mí los profesores y los alumnos? Los alumnos, de primeras, se llevan un susto muy grande y una preocupación, porque en mis clases prácticamente no se habla nada, todos a través de la lengua de signos, y probablemente nunca se habían imaginado una persona sorda, y yo soy la primera persona que conocen así. Se asustan un poco, como decía. Ellos están acostumbrados a hablar oralmente y tienen que ir cambiando esa rutina. No tienen estrategias en lengua de signos. Y con los profesores, pensad que yo empecé a trabajar hace 21 años
y el hecho de que una persona sorda pudiera estar titulada por la universidad creaba una cierta suspicacia. Y al mismo tiempo, cuando yo acababa mis clases y me iba del instituto, montaba en mi coche para irme. Y también se sorprendían que una persona sorda pudiera conducir, pero bueno, poco a poco. Las cosas han ido cambiando y ahora mismo la situación ha mejorado. Hay muchísima más información en el instituto. Ofrecemos actividades donde invitamos a personas sordas, a personas sordociegas. Hacemos también actividades como semanas culturales, charlas, donde contamos con la presencia de gente externa, y eso hace que el equipo directivo fuera al mismo tiempo más sensible. Recuerdo que al principio, cuando había claustros, reuniones de equipo educativo, no contábamos con intérprete, pero hoy en día sí, ya que es una realidad porque el equipo directivo insiste en que la presencia del intérprete es necesaria para que yo esté en esa igualdad de condiciones. Mis compañeros y compañeras, cuando comienza el ciclo de mediación comunicativa, hay que decir que la mitad de los docentes son signantes, la otra mitad no. Sigo comunicándome sin limitaciones con estos compañeros signantes, aunque con el resto sí que me encuentro con ciertos problemas. Sí que es verdad que hay como un choque cultural, porque los oyentes están acostumbrados a unas normas de cortesía, a un comportamiento distinto a las que pueden tener las personas sordas. Y os voy a poner un ejemplo muy feo. Yo me encargo, por ejemplo, en las guardias, de controlar quién no viene o no ha firmado la sábana cada día. Si yo veo que no viene un docente, yo pongo la falta a ese profesor en concreto, y en vez de pedirme el favor de solucionarlo, se llevan la sábana, y no sé, es como si se enfadara. Tengo la sensación de que debe de pensar que yo como persona sorda no tengo mucho valor. Realmente es que no saben cómo ponerse en contacto conmigo, cómo pedirme esas disculpas. Es decir, ese problema de comunicación puede crear ese conflicto cultural. Respecto al tema del confinamiento, el estar en casa, ¿cómo lo llevo? Es duro como para todos. La parte positiva es que he encontrado tiempo para mí. Tiempo para limpiar mi casa, para ordenar mi armario, pero una cosa muy importante para mí como persona sorda son las tecnologías. Imaginaros que el coronavirus se llega a producir hace 30 años. Sin internet, sin móviles de última generación, yo solo en casa, confinado. Pero gracias a internet, a los móviles, a las nuevas tecnologías, facilitan el acceso a la comunicación. Por ejemplo, facilitan el acceso a la información, ya que el movimiento asociativo de las personas sordas, en este caso la CNSE o las federaciones de personas sordas, están lanzando muchísima información al respecto. Yo mismo puedo acceder a la información a través de la prensa e ir enterándome a través de las normativas de los protocolos y demás. En relación al trabajo, sí que es verdad que me he cogido un poco desprevenido, porque yo llevo 21 años dando clase en el instituto y siempre he dado las clases de manera presencial, con los alumnos delante. Y ahora, de repente, me encuentro que tengo que hacerlo desde casa, y las clases que hago en casa intento hacerlas a través del aula virtual, o debo de hacerlas. Y la verdad es que es una herramienta que nunca le había prestado mucha atención, no había mostrado interés, porque además, en el tema de las nuevas tecnologías soy un poco torpe. Eso ha hecho que yo me haya esforzado por mí, pero sobre todo por el bien de mis alumnos. Al final he ido buscándome la vida y encontrando soluciones. Y ahora doy clases todos los días a mis alumnos, por turnos, por las mañanas y por las tardes. El problema está en que, por ejemplo, por las mañanas tengo un gran número de alumnado y no puedo hacerlo con todos a la vez, porque no puedo atenderlos bien. Entonces, lo que hago es dividirlos en 3 grupos y voy por turnos. Y con el grupo de la tarde hago exactamente lo mismo. Y veo que los alumnos van mejorando y que las clases están siendo positivas. Pero sí que es verdad que requieren muchísimo trabajo. Tuvimos que reformar la programación del tercer trimestre por imposición, pero también es cierto que la información que nos ha ido transmitiendo la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación y del Instituto no ha sido completa. Yo me he sentido perdido en muchos momentos porque la información es muy general. No se entra al detalle. Por ejemplo, deciros que 43 días después del confinamiento tuvimos el primer claustro de profesores. Me parece increíble porque entiendo que ha llegado muy tarde. El confinamiento me ha dado mucho que pensar y darme cuenta que a partir de ahora, en Coruña, en España, en el mundo, las tecnologías tienen que mejorar, las redes wifi tienen que ser mucho más potentes, pero tampoco nos olvidemos que el alumnado, en algunos casos, su situación económica no es muy buena
no cuentan con el wifi adecuado o no cuentan con internet, o los ordenadores que tienen están anticuados. Y eso es un problema porque la sociedad tiene que intentar fomentar el acceso a las nuevas tecnologías. Esto implica que a lo mejor tengan que ser más económicas y dar más facilidades. A partir de ahora, la formación de los profesionales en el uso del aula virtual tiene que mejorar, pero también debe impartirse al alumnado, para que también sepan manejarla y de esa manera, entre unos y otros, integrarnos y trabajar mejor. Para mí sí que ha sido muy interesante valorar y apostar por mis clases presenciales, pero al mismo tiempo compaginarlo con el trabajo en el aula virtual o a través de videollamadas, como si fuesen pequeñas tutorías. Creo que es algo interesante. Tengo en mi horario tiempo para las tutorías, pero la verdad es que nunca había visto la posibilidad de hacerlas de esa manera a través del aula virtual. Creo que puede ser algo positivo y subir documentación, vídeos... En definitiva, estoy bien. Mi vida continúa y espero que os haya contestado a todos. ¡Adiós!